Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. El día de hoy hablaremos sobre conceptos básicos dentro de las propiedades mecánicas de líquidos. Uno de los conceptos más básicos de las propiedades mecánicas de líquidos es sin duda la viscosidad. La viscosidad fue por primera vez descrita o descrita en forma por Isaac Newton como esta resistencia de los líquidos a fluir. Es importante que antes de que empecemos con algunos conceptos básicos en el caso de rheología o de propiedades mecánicas de los líquidos, que hagamos una distinción entre flujo laminar y turbulento. Y esto debido a que la mayoría de las mediciones, si no es que prácticamente todas, se van a llevar a cabo dentro de un flujo laminar. En un flujo laminar se tiene este concepto de que teóricamente las placas el líquido se mueve en forma de placas dentro del líquido, se van desplazando estas placas continuamente. Mientras que en el flujo turbulento el movimiento es totalmente errático y aleatorio y es muy difícil hacer su predicción. Esta imagen que se muestra aquí es un ejemplo, una ejemplificación de un experimento que se hace en tuberías transparentes donde en el centro se deja caer un tinte mediante siendo que está transportándose un líquido y entonces se puede apreciar si este tinte se mantiene lineal, quiere decir que estamos dentro de un régimen lineal, flujo laminar. Pero si el tinte se empieza a hacer errático o turbulento, quiere decir que estamos en un flujo turbulento. Una de las formas de hacer esta medición o descripción de cuando estamos en un flujo laminar o en un flujo turbulento es mediante el número de Reynolds. El número de Reynolds es un cálculo matemático que se hace considerando el diámetro de la tubería, la viscosidad del producto, la densidad y obviamente la velocidad de flujo. Cuando se tiene un número de Reynolds por debajo de los 2300, tenemos un flujo laminar. Por ejemplo, al inicio de este video, si se dan cuenta, el tinte se mantiene totalmente lineal y esto es debido a que la velocidad de flujo no alcanza a ser una turbulencia. Pero si tenemos un número de Reynolds por arriba de los 4000, podemos asegurar que vamos a tener un flujo turbulento, que es lo que estamos viendo ya en este momento. Si se dan cuenta, el movimiento es totalmente errático e impredecible. Por eso, nosotros cuando hagamos la medición de viscosidad o de algunas de las propiedades mecánicas de los líquidos, vamos a estar trabajando siempre dentro de flujos laminares. Ahora bien, bueno, esta es la ecuación para obtener el número de Reynolds. Pero veamos algunos conceptos más. Bueno, esta es también otra ejemplificación donde tenemos el cambio. Precisamente aquí es donde ocurre el inicio de la turbulencia. Pero como les comentaba, prácticamente todas las mediciones que hagamos en los equipos se va a trabajar dentro de flujos laminares. Un concepto muy básico y de hecho aquí aparece por mencionado son estos dos términos que es el esfuerzo cortante y la velocidad de corte. Estos dos términos son básicos para poder describir los líquidos cuando los estamos haciendo pruebas mecánicas. El esfuerzo cortante nos vamos a referir a él como la fuerza cortante o de cizalla que se aplica teóricamente entre las placas dentro de un flujo laminar cuando están en movimiento. Es decir, cuando estamos en un flujo laminar, teóricamente se desplaza el líquido en forma de placas. Y al moverse esta primer placa, que siempre se mueve más rápido la placa del centro, va a generar un esfuerzo cortante sobre la placa que está arriba y sobre la placa que está abajo. Y estas placas a su vez van a aplicar un esfuerzo sobre las placas que están subyacentes y así continuamente. Este esfuerzo que se aplica se dice que es cortante o de cizalla porque se está aplicando en forma tangencial a una de las caras de la placa. Ya cuando veamos relacionado con las propiedades relacionadas con sólidos,
veremos que en sólidos muchas pruebas se hace, la fuerza se aplica en forma unidireccional, pero no en forma tangencial a la cara del objeto. Pero en este caso es cortante porque se aplica en forma tangencial a una de las caras de las placas teóricas. Las unidades internacionales para el esfuerzo de cizalla son los pascales o bien newtons metro cuadrado. Por el otro lado tenemos también la velocidad de corte. La velocidad de corte no es otra cosa más que el radio de cómo se está moviendo cada una de estas placas, la proporción con la que se está moviendo cada una de estas placas, qué velocidad están alcanzando. Entonces técnicamente si ustedes tienen aquí las placas, pues vendría siendo esta pendiente, es decir, el cambio con respecto a o la deformación que están sufriendo estas placas. De hecho, cuando hablamos de sólidos, el símbolo para deformación es exactamente el mismo, nada más que sin este puntito que va arriba. Entonces la velocidad de corte trata de hacer en promedio cómo se están moviendo o se están desplazando estas placas. Y se calcula como la velocidad de la placa en movimiento dividido entre la altura teórica de las placas. Cuando resolvemos estas unidades, bueno, velocidad está dado en metros por segundo y la altura teórica de las placas en metro. Y cuando se resuelve esto, nos da las unidades de la velocidad de corte. Pero técnicamente es un término que nos hace referencia a qué tan rápido se está moviendo o con qué velocidad se están moviendo teóricamente las placas o se están desplazando las placas dentro de un flujo laminar. Hay dos equipos básicos para hacer estas mediciones, pero tienen principios distintos y cálculos distintos. Tenemos por un lado el reómetro y por el otro lado, que permite medir propiedades un poco más complejas, y por el otro lado tenemos el viscosímetro rotacional, que tiene una forma muy diferente de poder hacer las mediciones. En este caso los dos, cualquiera de los dos, son equipos rotacionales, es decir, vamos a tener un vástago que se va a introducir en un recipiente que contiene el alimento, y después este recipiente, pero en el vástago va a girar y va a estar midiéndose la resistencia del vástago a girar dentro de ese líquido. Pero aún aquí, aún en este mismo, cuando se está girando, que se están generando estas espirales, sigue siendo un flujo laminar, es decir, esta lámina, la lámina del centro, se mueve y hace que se mueva la otra lámina adyacente, y hace que se mueva la otra lámina adyacente y que se mueva la otra más, y sigue siendo un flujo laminar, a pesar de que es un vástago que está metido, es decir, no están moviéndose en una tubería. Entonces tenemos el viscosímetro rotacional, que es el más sencillo, en el cual cuentan con un pequeño motor. Este mismo puede ejercer cierta velocidad angular, y obviamente la velocidad angular que se alcanza en estos equipos va a depender mucho del diámetro o de la forma geométrica de la punta. Es decir, si ustedes tienen una punta más grande o si tienen una punta más pequeña, con un diámetro en la punta más pequeño, pues la velocidad angular que alcance va a ser distinta. Y también va a generar un determinado torque. Este torque, recuerden que es un momento dinámico. Cuando se aplica una fuerza a una determinada distancia, se va a generar un torque y se va a generar una fuerza, que es este momento dinámico, que es esta que vemos que sale hacia este lado o hacia este otro lado, cuando se está ejerciendo esta torsión o giro sobre una palanca con un eje. Sobre ese mismo eje es que se va a generar una determinada fuerza, y va a depender pues obviamente del radio de la palanca y también del ángulo con el que se está aplicando la fuerza. Entonces esto viene a colación o a referencia porque lo que va a estar cambiando en el equipo es el tamaño de estos discos. Vamos a tener discos grandes o discos pequeños
que son estos que van a estar girando. Entonces vamos a tener estas dos variables, que va a ser la velocidad angular que se alcanza y el torque máximo que puede alcanzar, que se puede alcanzar con esa determinada geometría. Hay una relación directa entre esfuerzo cortante y torque mediante esta ecuación, donde vemos que el esfuerzo cortante es igual a esta constante de cizalla o constante de corte, constante de esfuerzo, multiplicado por el torque que se está aplicando. Y esa es una de las formas en las que se puede calcular el esfuerzo cortante que recibe nuestro líquido cuando está siendo sometido a esta geometría en particular. Esta constante, pues como les he estado mencionando, depende de la geometría del vástago que se esté utilizando, es decir, si es un vástago grande o si es un vástago pequeño o muy pequeño, ¿no? Va a ser esta constante de esfuerzo y va a depender mucho de la geometría que se utilice. De tal forma que esto es constante. Lo que va a estar cambiando pues va a ser la muestra o las muestras que se están metiendo. Por lo tanto, si tenemos un torque pequeño, el esfuerzo también va a ser pequeño. Aquí viene un ejemplo de algunas geometrías. Aquí podemos ver geometrías que tienen un diámetro grande y geometrías que tienen un diámetro de contacto con la muestra pequeña. Todos estos se ajustan en el equipo en esta parte de acá. Se enroscan en el equipo y van a girar. Pero entonces es muy evidente que algunas van a tener un área de contacto mayor y otras un área de contacto menor. Varían mucho, no podría yo hacer una descripción detallada de estas geometrías porque varía mucho dependiendo del equipo. Las geometrías son muy variadas. Pero de manera general, si ustedes tienen una geometría muy ancha o geometrías muy anchas como estas, suelen utilizarse para alimentos que tienen muy baja viscosidad. Porque necesitamos que haya un gran contacto entre esta para que realmente se genere una resistencia al giro por parte de la punta. Porque si tienen algo como aceite, vamos a suponer que tiene una viscosidad baja, bueno, dependiendo del aceite, pero si meten una punta como esta, el área de contacto o el contacto que tiene es tan pequeño que no se va a alcanzar a registrar una resistencia de la punta a girar, salvo que sea un equipo muy muy sensible. Entonces simplemente hay que tener cuidado cómo se selecciona la muestra. Al contrario, si tienen una muestra que es exageradamente viscosa, pues se utilizan puntas que tengan poco contacto, porque si no va a necesitar mucho esfuerzo para poderse mover. Y hay que recordar que el problema no es llegar al 100% del torque con esa punta, es decir, dependiendo de la punta que tengan, pues el torque máximo va a ir cambiando, porque obviamente el torque depende del radio sobre el cual se está ejerciendo esta palanca. El problema no es llegar al 100% del torque, el problema es más bien operar el equipo a un nivel por debajo del 10% total del torque. Es decir, si están en el mismo equipo, los mismos viscosímetros generalmente les van mostrando en la pantalla el porcentaje de torque que están utilizando con esa geometría. Entonces, si están teniendo un torque muy bajo, por debajo del 10%, varía de marca a marca, ¿no? Pero generalmente si están por debajo del 10%, se recomienda cambiar de punta. Es decir, es muy probable que es muy poco el esfuerzo, la resistencia que está generándose y por lo tanto el error es muy probable que sea muy grande. Entonces es algo que hay que tener en consideración cuando se trabaja con los viscosímetros. También dependiendo de la marca, algunos no recomiendan llegar al 100% del torque, sino trabajar hasta un 75%. Pero depende mucho del modelo y de la marca de la que estemos hablando. Ahora, pasando a cómo es que se calcula la velocidad de corte y el esfuerzo cortante,
Pues depende igual de las geometrías que se tengan, ¿no? Pero básicamente este tipo de geometrías que son platos, la forma en la que se calcula el esfuerzo cortante es midiendo la velocidad angular y el seno del ángulo del plato. Aquí son platos de ángulo cero, pero en muchos casos podemos tener puntas que son cónicas. Mientras que el esfuerzo cortante se calcula midiendo el torque que se genera o bien y también dependiendo obviamente del radio que se está el radio de la punta que se está utilizando. Y al final pues la viscosidad no va a ser otra cosa más que dividir el esfuerzo cortante entre la velocidad de corte, como aparece aquí. El esfuerzo cortante contra la velocidad de corte. Y regresando precisamente a la velocidad de corte ahora, porque ya habíamos mencionado el esfuerzo cortante, la velocidad de corte va a ser igual, va a depender básicamente de la velocidad angular que se esté utilizando. Y obviamente de una constante de velocidad que viene dada por las características de la punta que se está utilizando. Es decir, hay una constante que ya los equipos traen grabado, dependiendo si es la punta con diámetro tal o la punta con diámetro mucho más ancho o la punta con un diámetro más pequeñito. Es decir, estas ya vienen cargadas en los equipos. De hecho, en los viscosímetros es muy común que pregunten qué tipo de vástago se está utilizando, si el vástago 1, 2, 3 o el vástago ABC, según como lo identifique el equipo. Pero sí, es básicamente lo mismo que con el esfuerzo cortante. De hecho, aquí podemos ver que el esfuerzo cortante es K, que esta nuevamente es una constante intrínseca que depende de cada punta o vástago. El esfuerzo cortante, resumiendo, va a depender del torque, mientras que la velocidad cortante va a depender de la velocidad angular. Esta que está aquí, esta ecuación, por lo tanto, nos permite calcular la viscosidad a partir de medir cambios en el torque y cambios en la velocidad angular. Esta es la manera en la que se calcula la viscosidad directamente en estos viscosímetros, que es una forma simplificada de poder hacer los cálculos. Es decir, no es que como tal esté midiendo el esfuerzo, sino que está midiendo el torque y este lo interpreta como un cambio de viscosidad. También aquí no es que esté midiendo la velocidad de corte, sino que está midiendo la velocidad angular y la está transformando en velocidad de corte para hacer un cálculo de viscosidad. Esa es una limitante porque en muchos casos cuando se quiere hacer una descripción de otro tipo, como lo vamos a ver más adelante, vamos a necesitar tener los datos de cómo se comporta el líquido bajo diferentes valores de esfuerzo cortante o de velocidad de corte. Y en los viscosímetros no se puede hacer eso, es decir, en el viscosímetro solamente les va a dar el dato de viscosidad bruta. También hay otro problema, más adelante lo vamos a mencionar, hay una viscosidad que es la viscosidad aparente. Esto es cierto, esto de viscosidad es igual a esfuerzo cortante sobre velocidad de corte, pero solamente es cierto si ustedes tienen un líquido newtoniano. Si ustedes tienen un líquido newtoniano, esto va a ser totalmente cierto. Pero si ustedes tienen un líquido no newtoniano que se comporta así o así, entonces esta información no les va a servir. Haciendo un resumen, entonces el viscosímetro es una herramienta útil, casi siempre se utiliza solo para describir datos de viscosidad y aplica principalmente para líquidos newtonianos. Líquidos no newtonianos es muy difícil de trabajar y más adelante les explico un poco por qué es difícil de trabajar, ya que veamos viscosidad aparente. Hay otros equipos, esto ya es más de reómetros. En los reómetros generalmente hay sistemas o cuentan con un sistema coaxial. O bien que también se conoce como cilindros concéntricos, es decir, se tiene una copa o un recipiente en el cual de distancia y tamaño, diámetro conocido,
en el cual va a entrar esta punta y va a dejar un espacio conocido entre el vaso y el cilindro que viene siendo el vástago, ¿no? Este vástago que está aquí. Y mediante estos sistemas coaxiales sí se puede calcular directamente la velocidad de corte y el esfuerzo cortante. Hay algunos viscosímetros que también ocupan estos sistemas de cilindros concéntricos y hacen un cálculo de la viscosidad únicamente a partir nuevamente del torque que se está generando y la velocidad angular. Esta se conoce comúnmente como la ecuación de Margules. Y nuevamente esto aplica para viscosímetros, para los viscosímetros. Pero generalmente ya algunos reómetros, o la diferencia entre los reómetros y los viscosímetros, es que los reómetros realmente sí pueden calcular la velocidad de corte y el esfuerzo cortante. Esa es la diferencia básica entre estos dos equipos. Hay una forma en un artículo clásico ya que es bastante viejito de los 80. Hay una forma de poder hacer una conversión de la ecuación de Margules y poder intentar recuperar los datos y calcular la velocidad de corte y el esfuerzo cortante. Es muy complicado, o sea, es mucho trabajo, pero técnicamente sí se podría hacer. Es algo que sí se podría hacer. Esa es la referencia y ahí, bueno, no me detengo en esta, pero la referencia está ahí y ahí viene descrito la metodología matemática para poder hacer el cambio de la ecuación de Margules para calcular esfuerzo cortante y velocidad de corte. Veamos los reómetros y partamos de ese último caso de los cilindros concéntricos. En un reómetro también se ocupan cilindros concéntricos, pero en esta, a diferencia de las ecuaciones anteriores, me voy a regresar un poco acá. En realidad, estas de acá eran constantes que no se calculaban y solamente se medía los torques y la velocidad angular. Pero en los reómetros sí se puede calcular la constante de esfuerzo y la constante de velocidad. No es complicado, es decir, el equipo sí puede hacer estos cálculos de tal forma que por lo tanto si se conocen estos dos, sí se puede calcular directamente el esfuerzo cortante y la velocidad de corte. Hay otros reómetros, están los reómetros rotacionales y los reómetros oscilatorios. Este reómetro oscilatorio lo que va a hacer, su nombre lo dice, es que va a oscilar, es decir, no gira por completo, sino gira una parte y luego se regresa y gira otra parte. Estos reómetros oscilatorios, que también en una presentación especial lo vamos a ver, también pueden calcular la constante de esfuerzo y la constante de velocidad de corte. Por lo tanto, se puede hacer un cálculo de la velocidad de corte y del esfuerzo cortante, que estas dos son básicas para poder hacer el cálculo de la viscosidad. Y bueno, llegamos a algunas definiciones, entonces vamos a empezar primero con la viscosidad. La viscosidad como la conocemos es la viscosidad dinámica, o nosotros la llamamos simplemente viscosidad o viscosidad absoluta, también se le puede denominar. Y está denotada simplemente como la razón entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte. Nuevamente, esto es cierto solamente para líquidos newtonianos, pero no me voy a detener ahí demasiado porque hablaremos ya en detalle sobre líquidos newtonianos y no newtonianos. Pero de manera general es bueno que sepan que la viscosidad dinámica o la viscosidad absoluta es igual a la razón del esfuerzo cortante sobre la velocidad de corte. Para darnos una idea, el agua a 20 grados centígrados tiene una viscosidad de 1 milipascal por segundo. Anteriormente, en los años 90, se utilizaba mucho el término centipoise. De hecho, en algunos equipos viejitos todavía manejan el término centipoise
pero oficialmente se describe la viscosidad ya desde hace unos 15, 20 años como milipascales por segundo. Y obviamente tenemos aquí distintas viscosidades dependiendo. Si nosotros preparamos, por ejemplo, unos jarabes, podemos ir aumentando la viscosidad e ir teniendo estándares de viscosidades conocidas. Es decir, esto se utiliza mucho para saber si nuestro reómetro o viscosímetro está calibrado, es decir, preparar soluciones de agua con sacarosa a distintas concentraciones y ver si efectivamente tenemos las viscosidades como están reportadas en la literatura. Esto es lo que les comentaba, estos son los sistemas cuando hablemos de esfuerzo cortante. En libros viejitos se van a encontrar la letra tau, pero ya según el sistema internacional el símbolo correcto es sigma. Y en el caso de velocidad de corte no ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Las unidades, para esfuerzo cortante son pascales. Para esta de velocidad de corte es segundos o 1 sobre segundo. La viscosidad sigue siendo la letra griega eta y las unidades vienen que se están utilizando son pascales por segundo. Anteriormente se utilizaba el término centipoise, pero ya no es muy utilizado. Y hay otra viscosidad que ahorita vamos a nombrar, que es la viscosidad cinemática, que esta viene dado por el símbolo Stokes. Las unidades son Stokes y la identificación es con esta letra griega nu, que la vemos como esta V. Y las unidades son metros cuadrados por segundo. Metros cuadrados por segundo. Veamos ahora algunos métodos. Bueno, ya platicamos un poco del viscosímetro, del reómetro. Son equipos que tienen un motor y hacen girar un vástago. Pero hay formas más sencillas y simples de determinar la viscosidad. Si es que ustedes están apurados y necesitan tener un dato crudo de viscosidad, se puede calcular con cosas tan sencillas como los viscosímetros de balón, o simplemente dejar caer un objeto dentro del líquido y medir cuánto tiempo tarda en caer este objeto. Obviamente que la velocidad con la que cae este balón pues va a depender de la viscosidad del líquido y también de la viscosidad de la densidad del balón y la densidad del líquido. Es decir, hay una relación cuando ustedes dejan caer esta pelotita. La velocidad con la que se está moviendo va a depender de varias cosas, entre ellas la densidad de la pelota, la densidad del líquido sobre el cual se está dejando caer, el radio de la pelota que se está dejando caer sobre el líquido, obviamente la gravedad, y todo esto nos puede describir la viscosidad del líquido. Esta es la velocidad con la que va a caer el balón. Entonces es un método muy sencillo donde básicamente se deja caer una pelotita, se marca una distancia conocida, vamos a suponer 10 centímetros, se deja caer el balón y se toma el tiempo que tarda en atravesar ese balón por esa distancia, y de esa forma se puede calcular la velocidad con la que estaba cayendo el balón. Y si se conoce la densidad del balón, la densidad del líquido y el diámetro del balón, bueno, entonces podemos calcular la viscosidad de nuestro líquido. Esto pues es la ecuación de Stokes, que tiene muchas otras utilidades, no nada más el cálculo de la viscosidad. También permite calcular en muchas otras ocasiones si conocemos la viscosidad del líquido y conocemos la densidad del líquido. Y calculamos la velocidad, pero muchas veces lo que se quiere saber es el diámetro de las partículas que están cayendo. Entonces hay una forma de poder utilizar esta ecuación de Stokes, pero para describir el tamaño de partícula. Pero cuando se utiliza para hacer una medición simple de viscosidad, pues no es otra cosa más que dejar caer una pelotita de un diámetro determinado
y medir la velocidad con la que atraviesa esta pelotita una determinada distancia, es decir, la velocidad que adquiere dentro del líquido en una caída libre. Y esto nos va a permitir hacer un cálculo rápido y sencillo sobre la viscosidad. La limitante de esto es que obviamente si tienen un líquido que es opaco, pues no va a funcionar porque no van a ver nunca en qué momento o por dónde va la pelotita atravesando. eh, y esa es una de las limitantes, ¿no? También es una limitante si el líquido es un líquido no newtoniano, es decir, evidentemente no newtoniano, es decir, a medida que se acelera la pelotita al ir atravesando por el líquido, adquiere velocidad y aumenta el esfuerzo que se está aplicando, pero hay ciertos líquidos newtonianos que tienden a espesarse cuando están sometidos a un esfuerzo grande. Entonces es muy probable que se aumente la viscosidad cuando la pelota vaya aumentando la velocidad drásticamente. Entonces aplica para un rango muy limitado de líquidos, es decir, tienen que ser líquidos transparentes o semitransparentes eh, que sean básicamente newtonianos, principalmente newtonianos. De otra forma es muy complicado hacer esa medición. Una variación de esta medición es utilizando algo que se vende comercialmente, que es el viscosímetro de Gilman. El viscosímetro de Gilman, pues es lo mismo, nada más que ya venden el tubito con, con unas pelotitas que viene de unas pelotitas que ya viene especificado su diámetro y su densidad, es decir, ya vienen específicamente para esta prueba. Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Es un tubo de vidrio y aquí tiene dos marcas y por aquí va a empezar a tomarse el tiempo y se va a medir el tiempo que tarda en llegar hasta la otra marca. Pero la ecuación es básicamente la misma, es la ecuación de Stokes nada más ligeramente modificada, pero es básicamente lo mismo para hacer la medición. Nada más que aquí están poniendo una constante, algunas características que básicamente son constantes en la prueba. En este caso viene siendo el radio de la pelotita y no solamente el radio, sino que también el... perdón, esta es la proporción de espacio que hay entre la pelotita y el vidrio. El diámetro del balón es constante también y también la longitud que se mide, es decir, esta longitud de acá pues siempre va a ser la misma. Pero de ahí en adelante es básicamente la ecuación de Stokes arreglada y trataron de hacer algo un poco más simplificado y más rápido de utilizar, pero la verdad no tiene diferencia con tomar una probeta y hacer una caída con una canica o con una pelota de plástico. El resultado es básicamente el mismo. En cualquiera de los dos se puede obtener un resultado pues bastante similar. Veamos un breve video sobre cómo se hace este viscosímetro de Gilman y caída libre.
Entonces, si se dan cuenta, bueno, una de las consideraciones además que hay que tener con este método es que la pelotita no debe caer tan rápido, porque si cae muy rápido, difícilmente se va a poder medir con precisión la caída o la velocidad con la que está cayendo. Salvo eso, si cumple eh, con las características, es un método que puede arrojarles un dato bastante certero sobre la viscosidad del material. Hablemos de otra viscosidad, que es la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática se obtiene principalmente mediante los conocidos o denominados viscosímetros capilares, y involucra a la densidad del líquido, es decir, la viscosidad cinemática eh, está calculada o está dada por esta letra griega, la cual nos dice que es la viscosidad dinámica dividida entre la densidad del líquido. Es decir, básicamente viene siendo el esfuerzo cortante dividido sobre la velocidad de corte que multiplica a la densidad del líquido. Y obviamente, pues dependiendo de la concentración del soluto que tengamos, pues va a ir variando la viscosidad cinemática. Ahorita les va a hacer más sentido con el ejemplo que les pongamos, que ponga yo aquí en la presentación, sobre la viscosidad cinemática. Pero primero hablemos de los viscosímetros capilares. Estos viscosímetros capilares no son equipos tal cual como, por ejemplo, en el caso del viscosímetro rotacional o el riómetro rotacional. Eh, Sin embargo, son solamente estos tubos de vidrio sobre los cuales se va a hacer pasar un líquido. Hay de muchas formas muy distintas, eh, y básicamente son un tubo de vidrio doblado o un pequeño brazo de vidrio hueco, y dentro de este tiene en una sección en particular, no es todo el tubo, sino en una sección en particular tiene un pequeño capilar. Entonces básicamente la prueba de lo que se trata es de medir la velocidad con la que atraviesa un líquido sobre este capilar. Es un equipo muy sencillo, es una herramienta muy sencilla. Nada más hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se hace. Básicamente se va a dejar caer el líquido por el brazo A, es decir, por este brazo se va a empezar a dejar caer el líquido. El líquido va a llegar aquí, va a llenar todo este bulbo D, va a llegar hasta este codo y hasta aquí nos va a quedar. Bueno, generalmente los viscosímetros capilares les indican hasta dónde tiene que llenar. Si se dieron cuenta, hay de formas muy distintas, pero todos estos vienen con la marca de hasta dónde se tiene que llenar el líquido. Una vez que ya se llenó aquí hasta el líquido, de este lado se va a hacer succión. Casi siempre es con una perilla. Se hace succión para que el líquido suba, va a subir a través del capilar y llene un pequeño compartimento. Este pequeño compartimento se va a llenar, y aquí casi siempre tiene dos líneas. Ya sea que la línea sea aquí acá o que sea aquí aquí, depende mucho de la forma o del diseño de la viscosímetro capilar. Y una vez que está lleno aquí, que ya se hizo la succión y que se llenó hasta donde están las marcas, el brazo como tal se deja reposar y se atempera para que alcance una temperatura determinada. Casi siempre se pone dentro de un baño con agua, ya sea un baño con agua tibia, un baño con agua caliente o fría, según a la temperatura a la que vayamos a medir la viscosidad, porque recuerden que la viscosidad depende de manera importante de la temperatura. Una vez que ya se dejó reposar lo suficiente en este baño con agua, y que está a la temperatura adecuada, simplemente se retira la presión de aquí, y el líquido va a empezar a vaciarse a través del brazo. Y lo que vamos a estar midiendo también es el tiempo que tarda en vaciarse el líquido. Eh, Básicamente es lo que se tiene que hacer. Veamos una simulación de cómo opera este tipo de equipos, de pequeños instrumentos. También se les conoce como viscosímetro de Oswald.
pero es más común identificarlos como viscosímetros capilares. Entonces veamos en esta simulación, siempre pues, obviamente tiene que estar todo listo, limpio y seco. Ahí podemos ver una simulación del viscosímetro capilar. Se va a llenar según las especificaciones hasta donde lo indique. Posteriormente se le va a hacer succión para que llegue hasta el nivel descrito. Se va a entibiar. Bueno, aquí no me acuerdo si lo ponen, pero se tiene que poner, aquí se pondría en un baño con agua para que se mantenga constante la temperatura. Y luego después se deja caer y simplemente se toma el tiempo que tarda en recorrer el líquido por ese brazo. A partir de esos datos de tiempo podemos hacer cálculos de la viscosidad del líquido. El líquido no tiene que fluir tan rápido, por eso es de que veíamos al inicio muchos modelos distintos. Cada uno de estos modelos están diseñados para distinto tipo de líquidos, me refiero a de distintas viscosidades. Y se tiene que seleccionar un tipo específico que tarde entre aproximadamente unos 200 segundos en atravesar. Es decir, no tiene que ser rápido, porque si no seleccionan bien el viscosímetro capilar, puede ser que atraviese extremadamente rápido, que es el mayor problema, ¿no? Que sea demasiado rápido como fluye el líquido y no les dé tiempo suficiente para hacer la medición. Entonces se necesita que sea un desplazamiento lento para poder tener una medición lo más precisa posible. ¿Cómo se calcula la viscosidad a partir de estos datos? Bueno, se ocupa la ecuación de Pouzevich. Esta ecuación involucra estos términos, nos dice que la viscosidad es igual a multiplicar pi por la presión que ejerce el líquido, multiplicado a la vez por el radio del capilar, multiplicado a su vez por el tiempo que tardó en recorrer el líquido, y dividido esto entre 8 por el volumen que había dentro del capilar y la longitud del capilar. Muchos de estos términos se vuelven constantes, es decir, antes de llegar a los constantes, la presión del líquido va a venir determinada por la altura del brazo, la gravedad y la densidad del líquido. Cuando se reorganiza esta ecuación, podemos darnos cuenta que hay muchos términos que van a ser constantes, es decir, por ejemplo, pi, la altura del brazo no va a cambiar, la gravedad no va a cambiar, el radio del capilar tampoco no va a cambiar, y el volumen que cabe dentro del capilar tampoco, ni su longitud, es decir, todos esos son constantes. Entonces se puede simplificar la ecuación para decir que la viscosidad es igual a esta constante K, que es característica de cada viscosímetro capilar, multiplicada por la densidad y a su vez multiplicado por el tiempo. Esta constante, si ustedes no la conocen, o si se desconoce para el equipo, pueden calcularla. Generalmente cuando venden estos instrumentos vienen con unos instructivos y les dan el valor de K, pero en dado caso que no lo conocieran, lo que pueden hacer es que pueden calcularla tomando el tiempo que pasa sobre el capilar, es decir, meten una solución de la cual ustedes conozcan la viscosidad y conozcan la densidad, y toman el tiempo que tarda ese líquido en atravesar por el capilar, y a partir de eso pueden calcular este factor K. Entonces, pues básicamente se puede hacer ese cálculo, pero generalmente vienen los equipos con esta información. Por lo tanto, la viscosidad que se obtiene con estos equipos, y vamos a regresar a esta ecuación, vendría siendo la viscosidad es igual a la densidad por el tiempo.
Básicamente a lo que estaríamos diciendo, si nosotros quitamos o despejamos, movemos la densidad hacia el término de afuera, vendríamos tendríamos que la viscosidad que calculan este tipo de equipos es una razón entre la viscosidad y la densidad. Este término de viscosidad sobre densidad no es otra cosa más que la viscosidad cinemática. Esta viscosidad cinemática es el cálculo directo o el cálculo que se obtiene de los viscosímetros capilares. Claro que si nosotros conocemos la densidad del líquido, este valor de viscosidad cinemática, si lo dividimos entre su densidad, podemos obtener la viscosidad absoluta. Hay otro término más que es la viscosidad relativa. Esta viscosidad relativa se obtiene al dividir. Imagínense que ustedes están preparando una solución. Y esta solución es, no sé, agua con almidón. Y están interesados en ver cómo modifica la adición del almidón, cómo va a ir modificando la viscosidad. Entonces, la viscosidad relativa no es otra cosa más que tener la medición de la viscosidad del solvente en el que se está diluyendo algún soluto, que en este caso del ejemplo vendría siendo almidón, y la viscosidad de la solución, es decir, de agua con almidón. Y cuando se hace esta división tenemos una razón de cuánta es la viscosidad que había normal en el agua o en el solvente, dividida entre la viscosidad que se adquirió cuando le adicionamos el almidón. A esta razón se le conoce como viscosidad relativa. Y esta viscosidad relativa, a lo mejor como tal, que es un término adimensional, tal vez por sí solo no nos diga demasiado. Sin embargo, sirve mucho para hacer cálculos sobre qué pasa en las soluciones cuando vamos incrementando continuamente este soluto. Es decir, en el caso del almidón, imagínense qué pasaría si primero tenemos una solución con 1% de almidón y vamos incrementando a 2, a 3, a 4, a 5, y nos va dando una idea de cómo va modificándose la viscosidad, pero debida al soluto que estamos adicionando, es decir, qué impacto tiene. Hay una forma alternativa de medir, es decir, una es si ya tienen el dato de la viscosidad absoluta de la solución y aparte medir la viscosidad del solvente puro. Esa es una forma, ¿no? Pero la otra es simplemente utilizar un viscosímetro capilar y literalmente solamente tomar qué tiempo le toma a mi solución de agua con almidón atravesar el capilar y qué tiempo le toma a mi solvente puro atravesar el viscosímetro capilar, el capilar del viscosímetro. Y esa razón nos permite calcular la viscosidad relativa. Nuevamente, a lo mejor hasta aquí nos está dando una idea un poco abstracta de para qué sirve la viscosidad relativa. Pero generalmente la viscosidad relativa se utiliza para hacer cálculos o poder entender el efecto sobre todo de polímeros como pueden ser el almidón o proteínas cuando se adicionan en un líquido. Por ejemplo, algo que es muy común o para lo que se utiliza comúnmente los cálculos de viscosidad relativa es, imagínense si ustedes preparan esta misma solución, pero van preparando o hacen este mismo ejercicio, pero lo hacen o lo repiten para soluciones con distintas concentraciones. Es decir, van aumentando la concentración del polímero en la solución y obviamente pues va a ir incrementando la viscosidad porque va incrementándose el tiempo que tarda en atravesar por el capilar, ¿no? Pero evidentemente la viscosidad, o les va a ir diciendo que la viscosidad relativa va aumentando a medida que aumenta la concentración del polímero.
Aquí esta viscosidad relativa podemos ver que está calculada así como T sobre el tiempo del solvente, que aquí especifican que el solvente puro tardó 152 segundos. Y aquí se puede ir viendo cómo a distintas soluciones con diferentes densidades o concentraciones, a medida que va aumentando los sólidos, va aumentando el tiempo y por lo tanto la viscosidad relativa va a ir aumentando. Si esta viscosidad relativa todavía se puede obtener un término más de esta información, es decir, se puede calcular algo que se conoce como viscosidad reducida. La viscosidad reducida es el radio del incremento de la viscosidad relativa al aumentar la concentración de un polímero. En pocas palabras, nos va a dar una idea de cómo se va a modificar la viscosidad del líquido a medida que nosotros estamos incrementando la concentración de un polímero. Y la viscosidad relativa se puede obtener con esta ecuación, es decir, la viscosidad reducida, es igual a restarle 1 a la viscosidad relativa y dividirlo entre su correspondiente densidad. Aquí podemos ver los datos de densidad, del tiempo, la viscosidad relativa y la viscosidad reducida que se obtendría. Las viscosidades reducidas generalmente se reportan en términos de mililitros por gramo o centímetros cúbicos por gramo. Entonces, al final de cuentas, la viscosidad reducida ya nos va a decir un radio de cómo incrementa la viscosidad relativa al ir aumentando la concentración. Y es común obtener este tipo de gráficas donde veamos aquí la viscosidad reducida en términos de la concentración del polímero que estamos teniendo. Nuevamente, esto aplica mucho cuando queremos caracterizar o tenemos un polímero como por ejemplo almidones o proteínas y queremos medir el impacto que estos tienen al irse disolviendo en un solvente, pero a medida que nosotros vamos incrementando la concentración, ¿qué va pasando en estas soluciones? Finalmente, derivado de graficar la viscosidad reducida contra concentración, como aquí la podemos ver, viscosidad reducida contra concentración, el intercepto que se obtiene, que en este caso el intercepto vendría a estar por aquí, ya sea que se obtenga gráficamente o por un ajuste de ecuación, ¿no? Pero nos daría un término que es conocido como viscosidad intrínseca. Esta viscosidad intrínseca lo que refleja es la capacidad del polímero que estamos disolviendo para aumentar la viscosidad de la solución. Es decir, qué capacidad tiene este polímero para aumentar la viscosidad de la solución. Y esto es muy común que se haga cuando se tiene una nueva goma o un nuevo polímero que se sabe que tiende a aumentar la viscosidad. Esta viscosidad intrínseca. Pero si se dan cuenta, parte de experimentos muy sencillos donde se utiliza básicamente un viscosímetro capilar donde se preparan soluciones a distintas concentraciones, se toma el tiempo que tarda en salir, se mete dentro de ellos el solvente puro o la concentración cero, se calcula la viscosidad relativa, posteriormente se calcula la viscosidad reducida, se grafica viscosidad reducida contra concentración y se obtiene este valor de viscosidad intrínseca. Pero aparte, más allá todavía, se pueden hacer cálculos teóricos para saber cuál es el peso molecular del polímero que estamos utilizando. Ya no lo voy a detallar aquí porque es todavía un poco más extenso, pero ahí pueden ver un artículo donde habla y detalla un ejemplo de cómo se puede calcular el peso molecular de un polímero a partir de la viscosidad reducida. Básicamente, así sin entrar en muchos detalles, se va a necesitar el radio de giro del polímero, el cual aparentemente es proporcional al peso molecular, y se puede hacer un cálculo teórico sobre el posible peso molecular de la muestra a partir de información muy parecida a la que ya les mostraba yo ahí en la tabla.
Ya vimos entonces varios tipos de viscosidad. Está la viscosidad dinámica, está la viscosidad cinemática, está esta viscosidad relativa, y dentro de esta viscosidad relativa también se puede calcular la viscosidad reducida y la viscosidad intrínseca. Ya vimos, si se dan cuenta, varios tipos de viscosidades o de términos de viscosidad. La última, que es una de las más utilizadas y más comunes, es básicamente la viscosidad aparente. La viscosidad aparente ocurre en fluidos no newtonianos y nos está diciendo que hay una relación no lineal entre esfuerzo cortante y velocidad de corte, como la podemos ver aquí. Y para esto vamos a necesitar hacer una diferenciación que ya hablaremos más con calma posteriormente sobre los tipos de fluidos que existen. Si es fluidos newtonianos, si no son fluidos no newtonianos. Y hay otro término que es la consistencia, o bien aparte de la viscosidad, muchas veces no se necesita la viscosidad como tal, sino se necesita valores de consistencia. Piensen, por ejemplo, en papillas, en salsas, en puré, donde a lo mejor no es que la empresa necesite el término como tal de viscosidad, sino el término de consistencia. Y para eso se puede utilizar cosas, no necesariamente un reómetro o un viscosímetro, sino un consistómetro, como por ejemplo el consistómetro de Boswell. Este consistómetro de Boswell lo que va a medir no es viscosidad, sino más bien consistencia. Y no es otra cosa más que una pequeña cámara, dentro de la cual se deposita la muestra, y se va a dejar correr, tiene una ligera inclinación y va a permitir medir con qué tanta distancia recorre nuestra muestra en un determinado tiempo. Son baratos, aquí pueden ver una imagen, son equipos muy sencillos donde estas líneas son centímetros. En esta parte de aquí se va a poner la muestra. Esta es una guillotina que abre una compuerta y la cual va a dejar que corra el líquido, es decir, que fluya, y tiene nuevamente una ligera inclinación. Aquí podemos ver un poco también algunas tomas distintas. Son equipos, pequeños instrumentos un poco viejos, pero la verdad es que funcionan muy bien en empresas pequeñas donde lo único que quieren saber es si la salsa, el puré o lo que tenemos tiene una consistencia adecuada. Es decir, tiene la misma consistencia cada vez. Porque muchas veces, sobre todo en las empresas pequeñas, la forma en la que se le da la consistencia o el punto a estos purés, pues es de que la persona que lo está haciendo dice que ya tiene la consistencia, pero con este tipo de equipos podemos nosotros establecer con certeza si el producto tiene la consistencia deseada. Voy a repetir nuevamente este video. Vean, aquí se tiene una cámara en esta parte de atrás, donde está puesto, en este caso, puré de tomate. Con esta palanca se abre y se deja caer el material. Y vamos a ver ahora a continuación cómo fluye el material dentro de la cámara. Aquí el material es muy espeso, tiene una consistencia muy espesa, pero cuando tienen un líquido de una consistencia no tan espesa, va a resbalar rápidamente. Entonces, esa es una alternativa, lo pongo al final porque muchas veces las empresas creen que van a necesitar comprar un reómetro, un viscosímetro, pero muchas veces tal vez lo único que necesitan son un equipo muy sencillo,
tal vez como este viscosímetro de Boswell. Bueno, hasta aquí básicamente la presentación del día de hoy y posteriormente continuaremos con otro tipo de descripciones y de definiciones. Muy bien, pues quedamos hasta aquí y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión.